traer el mensaje de la palabra del Señor. Y a su nombre, no deje de adorar el nombre del Señor, porque para eso hemos venido. No deje de exaltar el nombre del Señor, porque para eso Él nos ha reunido en esta mañana, para engrandecerle a Él, porque Él está aquí. ¿Cuántos sienten su presencia? ¿Cuántos quieren que Dios le hable? Porque yo he venido para que Dios me hable, para que Dios me ministre, para que Dios me asista, hermanos queridos. Porque como decía nuestro hermano Ramón, hermanos queridos, hermanos amados, necesitamos nosotros nutrirnos de su verdad, necesitamos nutrirnos de su palabra, necesitamos estar prestos y atentos a la voz de Dios, porque es lo mejor para nosotros, porque es un beneficio, porque es de provecho, porque es útil, porque su palabra, hermanos queridos, es lo mejor que nosotros podemos tener en el lugar donde nosotros congregamos, hermanos queridos, y nos vamos a enriquecer. ¿De qué nos vamos a enriquecer, hermanos queridos? Del conocimiento de la palabra de Dios, para poder engrandecer su maravilloso nombre, para poder hacer su voluntad, hermanos queridos, y para poder tener una vida agradable al Dios del cielo y honrarle, hermanos queridos, a pesar de lo que podamos pasar en esta vida, en esta tierra, las circunstancias, los problemas, nada nos puede separar del amor del Dios del cielo, sabiendo que tenemos un camino que transitar en esta tierra. Y muchos piensan que ser cristiano, hermanos queridos, es fácil. Muchos piensan que venir a Cristo está la respuesta, está la solución. Sí, está eso, pero está sacado de contexto. Cuando usted es cristiano, hermanos queridos, va en contra de la corriente. Cuando usted es un verdadero cristiano, hermanos queridos, va a tener problemas, va a tener circunstancias, va a tener lucha. Pero ¿sabe qué? Jesús siempre le va a dar la victoria. Y en esta mañana yo le invito a abrir su Biblia en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículos 4 y 5. Y yo quiero hablar, hermanos queridos, sobre la conversión. Y yo le puse como título una conversión genuina, verdadera. Y no es porque yo se lo quiera imponer, o porque se me haya ocurrido una idea de decir, sino que nos explaya, nos dice cuál es la genuina y la auténtica conversión en Cristo Jesús. Nos dice en su palabra, porque todo lo que nosotros les vamos a transmitir va a ser lo que dice su palabra. Amén. Leemos Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículos 4, 5 y 6. Y cayendo en tierra, oyó una voz del cielo que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Amén. A su gloriosa palabra. Oramos, hermanos. Padre, te damos gracias por lo bueno que tú eres, Señor, que nos permite, Señor, exponer tu palabra, Señor. Tu palabra que tiene autoridad, tu palabra que tiene poder, tu palabra que no puede ser reprochada por nadie, Señor, porque es la única y la auténtica verdad, Dios mío y Dios del cielo. Ahora te pido, Señor mío y Dios del cielo, en tu infinita misericordia, que me alcance de tu gracia para poder exponer tu verdad y tu palabra, para que llegue a cada corazón, Dios mío y Dios del cielo. Y yo, como mensajero, como instrumento solamente, sea tu Espíritu Santo trabajando en cada vida, en cada corazón, en cada mente, para que tú hagas lo que yo ya has planificado en esta mañana para cada uno de nosotros, Dios mío.
Dios del cielo. Pedimos tu manifestación, pedimos tu asistencia, pedimos tu ministración, Dios mío y Dios del cielo, Dios de la gloria. Que jamás sea yo, sino que seas tú en mí y obrando tu Espíritu Santo en cada uno de tus hijos y de tus siervos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y a su nombre, tome su asiento, mi querido hermano. ¿Y sabe qué, hermanos queridos? Confrontaba esta palabra en mi corazón en los tiempos que estamos viviendo, hermanos queridos, porque hoy ya no se ve una genuina conversión, porque ya no se ve, hermanos queridos, en estos tiempos difíciles que estamos viviendo, que estamos atravesando, hermanos queridos, hermanos amados. ¿Sabe por qué, hermanos queridos, hermanos amados? Porque hay mucha influencia del mundo, hermanos queridos. ¿Sabe por qué, hermanos queridos? Como hablaba nuestro hermano Ramón, hermanos queridos, no hay responsabilidad, hermanos queridos, no se ha comprendido muchas veces qué es el evangelio, qué es una conversión, para qué estamos aquí. Si que Dios es un Dios de plan, Dios es un Dios de propósito, Dios nos trae con un fin, con un propósito para hacer algo en nuestra vida. No venimos a sentarnos solamente a estar calentando sillas, no venimos a estar encerrados en las cuatro paredes, hermanos queridos. Dios tiene planes y propósitos. La iglesia tiene dones que manifestar. La iglesia tiene que ser, hermanos queridos, formada y preparada, y que se cumplan esos propósitos, hermanos queridos, para que Dios levante instrumentos, hermanos amados. ¿Sabe por qué? Porque nosotros un día no vamos a estar más, y los que van a proseguir van a ser cada uno de ustedes, pero Dios está esperando que cada uno de nosotros nos comprometamos. Amén. Y hoy esa palabra compromiso no existe más. No existe más. Antes, hermanos queridos, la palabra de uno valía y no caía por tierra. Y nos dábamos la mano y la palabra valía y se cumplía. Hoy no. Hoy hay mucha emoción. Sí, pastor. Sí, yo voy a ir. Sí, Daniel, yo te voy a acompañar. Sí, hermano Cara, ahí voy a estar. No los encuentro. No hay compromiso. No hay compromiso. Entonces, yo le puse este título, una genuina conversión, porque la palabra genuino significa auténtico, legítimo y que tiene características. Ahora, yo le hago una pregunta a usted. ¿Qué quiere decir la palabra conversión? ¿Usted comprendió? ¿Usted entendió? Porque el convertido a Cristo Jesús tiene que tener características de un verdadero convertido. Tiene que manifestarse. Como le aconteció a Pablo. La palabra conversión quiere decir tomar, volverse. O sea, tomar una decisión de volverse a Dios. Y eso va relacionado, hermanos queridos. Y es el primer paso que tomamos para la salvación y va relacionado con el arrepentimiento y con la obediencia. O sea, usted y yo estamos aquí porque no hemos vuelto al Dios del cielo, hermanos queridos, porque no han predicado el mensaje de la palabra de Dios y el Espíritu Santo nos ha hecho ver nuestra condición desagradable, que estábamos delante de la presencia de Dios y nos hemos arrepentido, hermanos queridos. Hemos sentido una culpa, una intranquilidad en nuestro corazón, hermanos queridos, porque la palabra nos golpeaba y nos hacía ver lo que nosotros seamos, hermanos queridos. ¿Y sabe qué? Y cambiamos nuestra manera de pensar, cambiamos nuestra voluntad y ya no estamos sometidos al príncipe de este mundo, ni hacemos la voluntad del enemigo de nuestra alma, sino que ahora estamos sometidos al Dios del cielo, al señorío de Cristo, para hacer su voluntad, para engrandecer su nombre. Pero eso va a acontecer cuando la persona se convierte, cuando la persona se vuelve a Dios, cuando la persona se arrepiente, cuando la persona, hermanos queridos, es obediente, cuando la persona tuvo un verdadero y genuino encuentro con el Cristo de la gloria. Y vemos la historia de Pablo.
Dice que Esteban, cuando fue apartado, hermanos queridos, fue un hombre lleno del poder de Dios, lleno del Espíritu Santo, y Dios lo utiliza en su corto ministerio, hermanos queridos, y fue el primer mártir. Y él dice que fue y enfrentó a los religiosos de ese tiempo. Y le habló, hermanos queridos, con un conocimiento, con una gracia. Dice que su rostro era como un rostro de un ángel, hermanos, que resplandecía. Y dice que estaba Pablo ahí en el concilio con los religiosos de ese tiempo, hermanos queridos. Y ellos no soportaron, hermanos queridos, a este varón que estaba lleno del Espíritu Santo, porque no le hablaba pavadas, porque no entretenía a la gente, porque no le mentía, porque no era él, sino que él era un instrumento. Era el Espíritu Santo en él, utilizándolo a él, haciendo la obra del Dios del cielo, porque ese hombre se había convertido al cristianismo, era un seguidor de Jesús y venía y hacía la voluntad del Dios del cielo, no para que él se engrandezca. Si Dios te está usando, si Dios me está usando, no es para que nos engrandezcamos, no es para que nos pongamos en alto, no es para que agarramos y digamos que yo, que hago, que esto, que lo otro. No, no somos nada, solamente es para llevar el mensaje de Dios y engrandecer el nombre del Cristo de la gloria. Un hombre sencillo, Esteban, y los confrontó. ¿Sabe qué pasa cuando hay palabra? Está el Espíritu Santo. ¿Y sabe qué pasa? Nos resisten. Y los religiosos no resistieron. Y a este hombre lo llevaron y lo llevaron para apedrearlo. Y estaba Pablo, Saulo. Y Saulo, hermanos queridos, hermanos amados, servía a Dios de una manera errónea porque no se había convertido al cristianismo. Era un hombre que tenía conocimiento, sí. Era un hombre que tenía formación, sí. Era un hombre que estaba preparado, sí. Pero ¿sabe qué, hermanos queridos? Ese hombre fue preparado a los pies del maestro Gamaliel, un hombre muy venerado y respetado en Jerusalén y en el concilio, hermanos queridos, pero no conocía a Dios. No estaba cambiado ni transformado. Y dice que lo apedrearon, hermanos queridos, hermanos amados. Y este hombre Esteban, lleno del Espíritu Santo, dice que vio a Jesús a la diestra de Dios Padre. Y lo único que le dijo: Señor, no le tomes en cuenta lo que están haciendo, porque no saben lo que hace. Partió Esteban, hermanos queridos, y este varón, Pablo, le pide carta a los religiosos y empezó a perseguir a la iglesia del Señor. La iglesia de Jerusalén pensaba que el evangelio había venido para ellos solo. Se creían ellos, hermanos queridos, los mejores, los únicos, hermanos queridos. Y Dios tuvo que utilizar a Esteban porque la iglesia no estaba cumpliendo el llamado y estaba en una situación ociosa, hermanos queridos. Y cuando más la iglesia es perseguida, porque es una iglesia que imita a Cristo Jesús, que sigue a Cristo Jesús, que es una iglesia que se convirtió, más va a ser cuando el evangelio se expanda, se predique, porque la iglesia verdadera que camina aquí en la tierra es una iglesia que es perseguida, es una iglesia, hermanos queridos, que es asolada, hermanos queridos, por el enemigo, por este mundo. Pero ¿sabe qué? Cristo Jesús te va a dar la salida, Cristo Jesús te va a dar la victoria. Nuestro pastor decía que predicó sobre lo que está aconteciendo en este tiempo, hermanos queridos, de estos grandes movimientos de las mujeres, hermanos queridos, y nos van a cerrar la cuenta. No solo nos van a cerrar la cuenta, nos van a acontecer muchas cosas, pero yo, hermanos queridos, prefiero que me acontezcan muchas cosas y un día poder entrar a la eternidad, y un día poder estar en el cielo, un día pueda escuchar esa voz dulce que me diga: ven, buen siervo y fiel, entra a los brazos de tu Señor. Y dice que Pablo, hermanos queridos, asolaba la iglesia. Y rumbo a Damasco, hermanos queridos, que iba persiguiendo a la iglesia, que la asolaba, que la metía preso. Dice que tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo. Y dice que se le aparece Jesús y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres?, le dijo. Soy Jesús. Y ahí tuvo un encuentro con Jesús. ¿Y sabe qué? Para que nosotros podamos ser convertidos y volvernos a Dios
y poder nosotros disfrutar de esta salvación que es por gracia, tenemos que, hermanos queridos, tener un encuentro con Dios. Amén. Donde nos arrepentimos de todo corazón y nuestro arrepentimiento es de dignos frutos de arrepentimiento. Amén. Donde vivimos una vida en obediencia, en sujeción al Dios del cielo, en sujeción al Dios de la gloria. Y no solo, hermanos queridos, el volverse a Dios, que es lo primero para ser salvo, y va relacionado con el arrepentimiento, y va relacionado, hermanos queridos, con la obediencia, sino que va relacionado con la fe. La fe que hemos conocido, la tenemos que vivir como un verdadero seguidor de Cristo y como un verdadero convertido en Cristo Jesús, que es auténtico, que es legítimo, que tiene características de un verdadero cristiano, porque la palabra Cristo quiere decir que yo sigo a Él, a mi seguidor, a mi Salvador, a mi Redentor, aquel que me salvó, aquel que me cambió, aquel que me transformó, aquel que me libertó, aquel que me sacó de la condenación y me trajo a vida en Cristo Jesús. Tenemos que tomar muy presente eso, hermanos queridos, hermano amado. No solo porque congregamos creemos que estamos convertidos. No solo porque nos venimos los días de culto pensamos que todos están convertidos. No, hermanos queridos, hermano amado. Muchas veces hay mucha hipocresía en el lugar donde nosotros congregamos. ¿Sabe por qué? Porque la palabra hipocresía quiere decir actor, que yo actúo algo que no soy, hermanos queridos, que yo aparento, pero ese disfraz, esa hipocresía va a caer, va a salir a la luz, hermanos queridos, porque no hay nada oculto que no se haya de manifestar delante de la presencia de Dios. Pero Dios es misericordioso. Dios siempre está esperando que la persona se convierta, que se vuelva a Dios, que se arrepienta, que se ponga en las manos de Dios para que Dios pueda obrar, transformar, cambiar, dirigirlo, conducirlo, moldearlo, encaminarlo, hermanos queridos. Pero ¿sabe qué? Depende de usted y de mí, hermanos queridos. Yo cuando me sentaba en esos bancos y empecé a caminar, mire, yo era un hombre tosco, yo era un hombre soberbio. A mí no me llevaba nadie por delante, tenía 2 armas en la cintura y el que venía yo lo bajaba porque no había más fuerte que yo. Pero cuando yo conocí a Cristo, cuando yo empecé a acudir en el lugar donde congregaba, me acuerdo que me sentaba en esos lugares, prestaba atención, escuchaba a los hombres de Dios y la palabra golpeaba mi corazón y la palabra me hacía ver mi condición y la palabra me desnudaba y la palabra me decía ver cómo yo estaba delante de la presencia de Dios. Ese hombre arrogante, ese hombre soberbio, ese hombre altivo se postraba cada vez que hacía la invitación y venía y se rendía a la presencia del Dios del cielo, porque yo había entendido, he encontrado la paz, he encontrado la libertad, he encontrado el amor, he encontrado lo que tanto quise buscar, lo cual el mundo nunca me lo dio. Y me convertí, hermanos queridos, al Señor del cielo y me volví al Dios del cielo. De todo mi corazón. Por eso nosotros tenemos que comprender qué quiere decir la palabra conversión. Y es volverse a Dios. Y si te has vuelto a Dios y me he vuelto a Dios, tenemos que manifestar las características que tenía este hombre de Dios. Porque cuando Pablo tiene un encuentro con el Dios del cielo, que cae a tierra, y él le dice: Señor, ¿qué quieres que haga? Los judíos no le decían Señor a cualquiera, sino que le decían Señor al Mesías que estaban esperando. Y Pablo había entendido cuando tuvo ese encuentro y se convirtió y le dijo: ¿qué quieres que haga? Y se fue a Damasco y estuvo ahí ciego. Y oró y ayunó. Y el Señor Jesús manda un discípulo y ora por este varón. Y es lleno del Espíritu Santo, recobra la vista, fue bautizado y dice que empezó a predicar, a testificar ahí, hermanos queridos. Y después los hermanos lo sacan porque ya lo querían matar a Pablo.
Y se cree que dice algunos comentaristas, hermanos queridos, que se fue entre 8 y 10 años a Asia, hermanos queridos, y Dios seguía obrando en él, hermanos queridos, revelándole el evangelio de Jesucristo a este hombre que fue llamado. Y dice que este hombre estaba ahí, y dice que cuando en la persecución esa que hubo los anónimos, hermanos queridos, predicando el evangelio en el capítulo 11. Y dice que, hermanos queridos, anunciaban el evangelio y se formó la iglesia de Antioquía. Y dice que escucharon los apóstoles y los apóstoles mandaron a Bernabé. Y Bernabé vio la mano del Dios del cielo, la mano del Dios glorioso, hermanos queridos. Y dice que se acordó de Saulo. Y lo fue a buscar y dice que enseñaron por un año la escritura y por primera vez fueron llamados cristianos. Y en el capítulo 13 vemos en la iglesia de Antioquía, hermanos queridos, que estaba el Espíritu Santo, estaban los profetas, los maestros. Y dice que el Espíritu Santo dijo, apártame a Pablo y a Bernabé para la obra, para la misión. Y así vemos a este gran hombre de Dios, de las cualidades y de las características y del legítimo y el auténtico conversión que tuvo este hombre, que nunca retrocedió, que nunca se fue para atrás, sino que él se volvió al Dios del cielo de todo corazón, teniendo un encuentro con él, y agarró y él le fue fiel y le honró y glorificó su nombre a través de su vida, hermanos queridos, hermanos amados, y fue un hombre fiel al Dios del cielo. ¿Cuántos quieren serle fiel al Dios? Entonces va relacionado con la fe. Y su palabra dice, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Sino que anuncié primeramente a los que estaban en Damasco y en Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintieran y se convirtieran haciendo obras dignas de arrepentimiento. El verdadero convertido tiene que tener obras dignas de arrepentimiento. Tiene que ser otra persona. Ya no es lo que era antes. Ya no practica lo que practicaba antes. Ya no vive como vive el mundo, sino que ahora vive conforme a Cristo Jesús y vive y hace lo que la Biblia dice para poder agradarle a Él y manifestar las obras dignas de arrepentimiento para poder engrandecer el nombre de Cristo Jesús. Y usted dirá, pero ¿cómo me vuelvo a Dios? ¿Cómo me arrepiento? ¿Qué es lo que causa eso en mi vida? ¿Cuál es el método? ¿Cuál es el logro? No hay ningún método, hermanos queridos, sino que por el poder de Dios, hermanos, que actúa y produce en nosotros, hermanos queridos, en el hombre, es lo único que va a cambiar, que te va a hacer volver a Dios, que te vas a convertir, que te vas a arrepentir, que vas a sujetarte y a ser una persona obediente, hermanos queridos, porque cuando hablamos de obediencia, hablamos de hombres sumisos, de hombres humildes, que no se creen nada, hermanos queridos. ¿Sabe lo que lo cambia? Es el poder de la palabra de Dios. Los tesalonicenses podrían decir, porque ellos mismos cuentan de nosotros de la manera que nos habéis recibido y cómo vos convertiste de los ídolos al Dios verdadero para servirle al Dios vivo y verdadero. Amén. La iglesia de Tesalónica, fundada por Pablo y su equipo de misioneros, hermanos queridos, llevaron el mensaje. No llevaron cualquier fábula, psicología, humanismo. No llevaron eso. Llevaron, hermanos queridos, la palabra de Dios y se manifestó el poder del Espíritu Santo que trae convicción de pecado, hermanos queridos. Porque yo no te puedo cambiar a ti. El pastor no te puede cambiar a ti. Pero cuando el pastor, cuando el ministerio, cuando el predicador de turno es usado por el Espíritu Santo obra, cambia, transforma, liberta, confía
convierte a la persona, hermanos queridos, y la hace volver al Dios del cielo, donde la persona recapacita, ve y se arrepiente, hermanos queridos, y vive bajo la sujeción y el señorío de Cristo en una vida en obediencia a Cristo Jesús. ¿Se da cuenta? Y ahora usted y yo nos tenemos que analizar. ¿Tendremos esas características en nuestra vida? ¿Será una legítima conversión? ¿Será una auténtica conversión la que yo estoy viviendo en estos tiempos? ¿Cómo usted lo va a saber? Acá tenemos nuestro espejo del cual nos miramos. Entonces es el poder de la palabra que te va a cambiar. Es el poder de la palabra que te va a hacer volver a Dios. Es el poder de la palabra que te va a hacer ver tu condición y mi condición, cómo estamos delante del Dios del cielo. Porque Pablo servía de una manera errónea a Dios y muchas veces nosotros servimos de una manera errónea a Dios porque hay capricho. Porque no me gusta esto, porque no me gusta aquello. No te has convertido, no te has vuelto a Dios, no te has arrepentido. Y corremos peligro cuando nosotros tenemos esas características desagradables delante de Dios. Porque hay un cielo el cual tenemos que arrebatar y volar a la eternidad. Y hay un infierno del cual debemos escapar, hermanos queridos. Y eso le espera a aquellos que, hermanos queridos, que viven en desobediencia al Dios del cielo y que no se someten, que no se vuelven a Dios y de todo corazón, que no se entregan, que no quieren cambiar porque resisten a la palabra. Y el problema no lo vas a tener con una ventana al cielo, no lo vas a tener con los ministros, no lo vas a tener con el pastor. El problema lo vas a tener un día cuando tú te presentes delante de la presencia de Dios y Dios te muestre que te han predicado el mensaje, que no te has vuelto a Dios, que no te has arrepentido, que siempre fuiste una persona rebelde y desobediente, teniendo una vida desagradable delante de Dios. Y Dios te dirá: ¿por qué has rechazado mi verdad y mi palabra? Y aquí está tu paga. Debemos convertirnos de todo corazón, hermanos queridos. De todo corazón debemos volvernos a Dios, porque hoy más claro que nunca que vivimos como los tiempos de Sodoma y Gomorra, que el juicio de Dios se acerca, que la venida de Cristo está a la puerta, que Jesús va a llevar a los convertidos, que Jesús va a llevar a los que le siguen, que Jesús va a llevar a los que se arrepintieron, que Jesús va a llevar a los que creen en su obra redentora en la cruz del Calvario, que Jesús va a llevar a los obedientes, hermanos queridos, y no obedientes a una institución, no obediente a un hombre, obediente a su palabra. Y a su nombre. Pablo tenía muchas características, hermanos queridos, de una verdadera conversión. Y hoy vamos a nombrar 3. Y usted escuche atención y atesoremos la escritura, la palabra. ¿Sabe por qué? ¿Usted piensa que yo estoy exento de todas estas cosas? No. A mí primero Dios me habló. A mí Dios primero me advirtió. A mí primero Dios me dijo: ¿te acordás de dónde te saqué? Entonces, ¿te volviste a mí? ¿Te arrepentiste? ¿Te doy la salvación en gratitud? ¿Manifestás arrepentimiento de dignas obras? ¿Vivís en una vida en sujeción y obediencia? Vas a volar a la eternidad. Pero cuidado con volver para atrás. Cuidado, hermanos queridos. Este hombre nunca más se volvió para atrás. Este hombre tenía y manifestaba las características. Yo admiro su vida, su pasión, su vocación, su dedicación, hermanos queridos, su amor por la iglesia, hermanos queridos. Lo que este hombre soportó del desprecio de la iglesia de Corintio, y cuánto la amaba y cuánto luchaba por la iglesia de Corintio, dando hasta su propia vida, hermanos queridos. Y vemos a este hombre, fundador de iglesia, misionero,
misionero, apóstol, maestro de la Escritura, hermanos queridos, supervisando y yendo y dedicándose a la obra del Dios del cielo, dándose todo. Así, hermanos queridos, tiene que ser nuestra vida, juntamente apoyando al pastor, hermanos queridos, velando, sirviendo a la iglesia de Dios, llevándole mensaje, palabra, hermanos queridos, para que se nutra por la verdad y la palabra de Dios, para que usted pueda adquirir el conocimiento. Esa es la preocupación que son de nosotros, hermanos queridos, porque usted piensa que nosotros estamos aquí en un lugar de privilegio ponderado. No nos interesa eso a nosotros. A nosotros lo que nos interesa es que la iglesia crezca, que se levanten obreros, que sean instrumentos en las manos de Dios, que se levanten profetas, que se manifiesten los dones que hay en la iglesia, hermanos queridos, que se abre la verdad, porque ¿sabe qué? Nosotros un día no vamos a estar más, pero ¿sabe qué? El pastor ayer hablábamos ahí atrás, hermanos queridos, y él veía que algunos van creciendo, que a algunos Dios le va dando capacidad, gracia, hermanos queridos, y ese es un gozo, y esa es una felicidad. Que mayor felicidad y gratitud puede tener el hombre de Dios, que él trabajó, que él puso todo ahí, hermanos queridos, y empieza a ver los frutos. Pero eso le va a convertir, eso le va a acontecer al que se convirtió a Dios, porque es el que va manifestando los frutos del crecimiento. Es porque verdaderamente se volvió a Dios, es porque entendió de dónde Dios lo sacó y tiene una vida de compromiso, de rendimiento y de gratitud al Dios del cielo. Entonces manifiesta todas esas características legítimas y auténticas de un verdadero convertido a Cristo Jesús. ¿Sabe por qué? Porque la persona tiene en su mente y tomó conocimiento y entendió y tomó conciencia de lo que Jesús hizo en la obra, en la cruz del Calvario. Y nosotros estamos siempre en nuestra oración: Señor, bendice mi trabajo, Señor, dame una casa, Señor, dame esto. No está mal, no me malinterprete, pero nosotros tenemos que vivir dándole gracias y dándole todo, porque no merecemos nada. Merecíamos la muerte y ahora tenemos vida en Cristo Jesús. Nos trajo Él a través del mensaje de la palabra, fuimos convertidos, nos arrepentimos, nos dio de gratitud la salvación. Hoy tenemos entrada de acceso al trono de la gracia, tenemos comunión con el Dios del cielo. Él nos protege, nos cuida. ¿Qué más? A mí nunca me hizo faltar nada, mi Señor, mi Dios y mi Salvador, hermano querido. Él es mi Dios, mi proveedor. ¿Sabe por qué? Porque yo le creo a su palabra, porque su palabra es sí y amén, y su palabra no falla. El hombre falla, las instituciones fallan, los políticos fallan, pero Jesús no te falla. No te falla, Jesús. Y Pablo tenía muchas características, hermano, y una verdadera conversión. Y la primera característica que yo vi en Pablo, hermanos queridos, que Pablo era fiel al llamado de Dios, hermanos queridos. Pablo era fiel al llamado de Dios. Su palabra dice: el Señor dijo que porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Ahora, siempre vamos a querer agarrar la palabra instrumento. Y sí, pero antes de ser instrumento, Dios es un Dios de orden que procesa, que trabaja, que forma, que prepara, que instruye, que capacita, para que después pueda ser un instrumento útil en las manos de Dios. Porque nosotros a Dios siempre le queremos dar lo que nos sobra. O así nomás. O una cancioncita así nomás. Pero en nuestro trabajo damos lo mejor. ¿Querés hacer hora extra? Sí. Y me convocan a mí para hacer algo. Y no puedo, pastor, tengo que hacer hora extra. Confío en el trabajo. Me apoyo en el trabajo, hermanos queridos. Este hombre que está acá, yo, delante de Dios se lo dije. He predicado a la gente que he trabajado y le he dicho: mirá que yo te digo una cosa.
yo voy a estar en este trabajo, pero cuando me tengo que ir a la obra de Dios, te voy a avisar antes. Si vos me querés echar, echame. Yo te digo las condiciones, porque tengo un Dios a quien servir. ¿Sabe que yo le prediqué a esos hombres, y esos hombres que trabajan en el cebo, también son maleantes, y ellos conocían la vida que yo llevaba, y no podían creer lo que Dios había hecho en mi vida. Gloria a Dios. Y me miraban y se miraban uno a otro y le decían, bueno, escuchaste, este está loco. Llegaba el momento que, por ejemplo, viajábamos a una provincia y que nos íbamos 15, 20 días, cuando era soltero. No digo que usted haga lo que yo hice, porque eso fue conmigo. Y le digo, bueno, Juancito, sí, mirá que la semana que viene me voy. Bueno, andá. Pero mirá que si consigo otro, te tengo que echar. No hay ningún problema, yo te lo firmo. Me iba, servía a Dios, volvía y me estaban esperando. Amén. Gloria a Dios. Entonces, jamás que desde que yo vine al Evangelio confié en un trabajo, jamás confié en el dinero, jamás confié en nada que no sea la Escritura. Amén. Gloria a Dios. Porque sabía que Dios me había llamado y que si yo estaba haciendo su obra, Él se iba a encargar de todo lo demás. Pero también Dios utiliza esas cosas. Pasaron 3 veces que me fui así, la cuarta ya me mandó la carta de documento y qué sé yo. Pero yo ya sabía, ya cuando me iba gozándome en el viaje, decía, ya seguro me van a echar. Vino, me pagó lo que me tenía que pagar, hermanos queridos, y estaba con una mano atrás y otra adelante. Pero sin embargo, yo seguía confiando en Dios. Amén. Y nunca me hizo faltar nada. Porque Dios utiliza todo. Siempre vemos nosotros y estamos llorando. Que Señor, que ahora no tengo para comer. Y Señor, ese es el proceso, el trato del Dios del cielo para que aprendamos a depender del Dios de la gloria. Y si hoy Dios te trajo en este lugar, que se habla la verdad. Y si tienes un verdadero llamado. Y si Dios te ha rescatado y te ha sacado del mundo, hermanos queridos. Y tú has sido llamado porque cuando Dios te llama, te invita, hermanos queridos, para que vengas y salgas de la muerte y vengas a vida eterna en Cristo Jesús. Para que sea formado, para que sea, hermanos queridos, encaminado para poder ser un instrumento en las manos del Dios del cielo, para poder glorificar su santo nombre. Pero muchas veces queremos empezar al revés. Primero queremos los puestos, primero queremos el reconocimiento, y ahí viene el orgullo, y ahí viene la grandeza. Pero después que también pasa y acontece lo mismo, queremos los puestos, queremos los reconocimientos y no tenemos conocimiento y no sabemos a lo que la responsabilidad que nos vamos a enfrentar, hermanos queridos, de la responsabilidad de la cual vamos a asumir. Yo prefiero, y siempre dije lo mismo, prefiero estar sentado 10, 15, 20 años en ese lugar, comer, alimentarme, que Dios me prepare, adquirir el conocimiento, adquirir la gracia del Dios del cielo, y en su tiempo que Dios me levante, que Dios me honre para poder ser un instrumento en la mano del Dios del cielo y para poder ser fiel. ¿Sabe qué? Cuando Dios te ordena, cuando Dios te aparta, hermanos queridos, te está encomendando algo para que tú lo cumplas fielmente al llamado que Dios hacía en tu vida. Y Pablo era un instrumento útil en las manos de Dios, hermanos queridos. Y él cumplió su llamado fielmente. Pero yo, pastor, fíjese, ¿me va a mandar a barrer? Yo tengo... ¿Usted piensa que estudié en el seminario bíblico de fe, que tuve grandes profesores? ¿Usted piensa que yo puedo? ¿Sabe lo que está viendo el siervo de Dios? Orgullo. Sí, por eso te mando a barrer. Porque todavía no aprendiste nada. Porque todavía no entendiste nada. ¿Cómo vamos a ser fiel? ¿Cómo vamos a cumplir el llamado de Dios? Cuando somos humildes. Cuando somos dependientes del Dios del cielo. Esta carrera no es el que corre.
sino del que Dios tiene misericordia de esa persona. El humilde que es dependiente del Dios del cielo está sabiendo, está comprendiendo, está entendiendo que sin Dios no puede hacer nada y que solamente es Dios en él y Dios lo puede usar para hacerle fiel al Dios del cielo y poder cumplir el llamado que Dios le llamó. Hermanos queridos, hermano amado, yo no tengo capacidad, yo no tengo conocimiento, no tengo un excelente léxico, pero no soy yo, sino que es Jesús en mí, porque el mensaje de Cristo, porque la palabra de Cristo y porque la obra la hace el Espíritu Santo. Vemos los carteles, ¿vio? ¿Usted vio la foto del pastor allá afuera? No. Vamos bien. Pero usted va a ver esos arrogantes, semejantes carteles. Y Jesús chiquitito. Que Dios nos ayude, hermanos queridos. Arrogancia, soberbia, es la persona. Le está siendo infiel al llamado. Porque cuando Dios nos llama con un propósito, con un plan, con una tarea, con una labor que tenemos que hacer. ¿Sabe qué? Si usted fue convertido, hermanos queridos, si se volvió a Dios, si yo me volví a Dios, hermanos queridos, si nosotros nos agarramos de la gracia, del beneficio de Dios, que vamos a ser salvos. Pero si usted se arrepintió, si usted es obediente, si usted, hermanos queridos, hermanos amados, practica y la fe en Cristo Jesús, hermanos queridos, hermanos amados, va a ser humilde, va a ser sencillo, va a ser fiel al llamado, hermanos queridos, va a haber una vida rendida al Dios del cielo, al Dios de la gloria. Se van a manifestar las características de un verdadero y genuino convertido, hermanos queridos, que es un seguidor en Cristo Jesús. ¿Y sabe qué va a pasar? La gente te va a mirar diferente porque vos sos sapo de otro pozo, porque vos vas en contra de la corriente. ¿Cuántos quieren ser instrumentos en las manos de Dios? Pero a veces, le digo en lo espiritual, pareciera que acá hubiese una cortina. Y esa cortina se levanta. Y está lleno de instrumentos, de herramientas ahí atrás. Pero muchas herramientas están oxidadas. Están arrumbradas y muchas herramientas ya no están sirviendo más. Pero en esta mañana el Espíritu Santo va a derramar su aceite para sacar toda arrumbra de esas herramientas, de esos instrumentos que van a ser útiles en las manos del Dios glorioso, que van a ser útiles a mano del Dios poderoso. Otra característica que tenía Pablo, fiel al ministerio. Lo cual hoy estamos viendo una gran apostasía, ¿no? Y una gran cantidad de ministros que desertan de la verdad, que no cumplen el llamado, que no cumplen su ministerio, sino que han apostatado y se han alejado del Dios del cielo y se han vuelto atrás. Su palabra dice, hermanos queridos, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Gloria a Dios. ¿Y sabe qué? Fíjese con qué humildad lo decía este hombre. Y este hombre podía decir, doy gracias a Dios. No decía, porque yo estoy preparado, porque como yo predico y el léxico que yo tengo, o la capacidad que yo tengo, solamente yo puedo asumir en el ministerio, porque acá son todos neófitos, porque acá son todos gente que no tiene formación y preparación. No. Él dice, doy gracias a Dios, dice. Al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. La sencillez, la humildad de este hombre del Señor, siempre reconociendo y dando gracias a Dios. Y diciéndole, hermanos queridos, y explayándolo acá en la Escritura a través del Espíritu Santo,
de que nosotros, hermanos queridos, solamente somos un instrumento útil en la mano de Dios y que Jesús es el que hace, hermanos queridos, en nosotros. Porque hoy se dice que la persona usa el Espíritu Santo. Eso es una blasfemia. El Espíritu Santo utiliza a la persona que se convirtió, que es seguidora de Cristo, que es obediente, que se arrepintió y que tiene características legítimas y genuinas de un verdadero convertido en Cristo Jesús, que se formó, que se preparó, que oyó el llamado de Dios, que invirtió la persona en ese llamado, hermanos queridos, porque muchas veces estamos 10, 15, 20 años en la iglesia y no sabemos para qué Dios nos llamó. Y al tercer, cuarto año yo ya tengo que saber para qué Dios me llamó y tengo que invertir en ese llamado. Tengo que invertir. No perdamos el tiempo. No perdamos el tiempo. Es tiempo de ponerse en la mano de Dios. Es tiempo de ser un instrumento en la mano de Dios. Es tiempo de volverse a Dios. Es tiempo de serle fiel al llamado del Dios del cielo. Y es tiempo de invertir en el llamado. ¿Y para qué Dios te llamó? Y a su nombre. Ahora, dice, poniéndome en el ministerio. Y Pablo lo sabía, lo entendía, lo comprendía. Y Pablo nunca se jactaba, ni se agrandaba, ni tenía un síndrome de soberbia, de altivez, nada. Pero muchas veces decimos la palabra ministerio. Y no, porque yo estoy con el pastor, con los hermanos, estoy en el ministerio. ¿No? Y hay una mala interpretación. ¿Sabes lo que quiere decir? Ministerio, ministro, servidor, esclavo. ¿Sabe para qué está su pastor y su cuerpo de ministro de trabajo? Para servir a la iglesia. Gloria a Dios. Aleluya. No para enseñorarse de la iglesia. Y yo le voy a decir algo de parte de Dios. Respete a los ministros. Tenga mucho cuidado. ¿Se acuerda cuando David tenía la oportunidad de matar a Saúl? ¿Qué dijo David? Acá lo tengo. Acá. Pero tampoco se vaya al otro extremo como la mala interpretación, ¿vio? Ojo con los ministros, respételo. Háblele como corresponde. Yo a mis pastores no le digo... ¿qué haces, Juancito? Yo le digo, buen día, pastor. A mi hijo le digo, el pastor de la iglesia. Perdóneme, hermano, no lo estoy retando, sino que lo estoy diciendo que tenemos que tomar conciencia, hermano. ¿Usted cree que esta obra es de Dios? El ángel de la iglesia. Y si es que es el ángel, hermanos queridos, y si vemos que Él está exponiendo la verdad, y si vemos que Él está predicando la verdad, y si vemos que Él ama la verdad, y si vemos que Él lucha y procura, hermanos queridos, transmitirnos el conocimiento para que nosotros nos volvamos a Dios, nos convirtamos, cumplamos el llamado, seamos fieles y seamos ministros del Dios del cielo algún día para engrandecer su santo nombre. Hay que cuidarlo porque hombres de Dios quedan poco, hermanos queridos, donde se predica, donde se anuncia. Ministros de Dios quedan poco, hermanos queridos, donde aman la verdad, donde cumplen la función que Dios le mandó, hermanos queridos. La obra es pesada, la obra desgasta, hermanos queridos, hermanos amados, y ellos llevan la obra conjuntamente con el ministerio, hermanos queridos, y se derrama lágrima, dolor. Usted se va a su casa y sigue con sus quehaceres, el pastor sigue en su trayectoria que va a su casa pensando, fijándose, viendo esto, viendo aquello, fijándose lo que va a acontecer, porque siempre está un paso más, porque él, hermanos queridos, aceptó y tomó ese compromiso y esa responsabilidad como buen ministro del Dios del cielo, del Dios de la gloria, que lo tuvo por fiel para llevar su obra que Dios le encargó a él, hermanos queridos, conjuntamente con los ministros, hermanos queridos, para servirle y para llevarle a que confíen en Jesús y que le transmita el conocimiento de la palabra del Dios del cielo. No es fácil, hermano. No es fácil.
Y tampoco le estoy diciendo que venga y que lo venere y que le lustre la bota, ¿no? Porque yo soy el primero que le voy a patear. Gloria a Dios. Respete, respete. Yo nunca le dije, pregúntele cómo yo le digo. Y el primer día que fue mi pastor. Y así tiene que ser. ¿A usted le gusta que le respeten? Y bueno, entonces, respete a los demás. Si no, usted va a cosechar lo que usted sembró. Gloria a Dios. Alabanza a Dios. Santo es Jesús de la gloria, aleluya. Pablo era fiel ministro. Y si usted ve Hechos de los Apóstoles, el servicio, cómo este hombre servía, con esa entrega y con esa sencillez y con esa predisposición, hermanos queridos. Hoy, si miramos a lo que está aconteciendo, hermanos queridos, ¿cuánto quedarían descalificados? Porque hoy se enseñorean de la iglesia de Cristo para conseguir su propio beneficio, para enriquecerse, hermanos queridos, para sacar, hermanos queridos, ¿qué cosa? Su beneficio, su provecho. Ya no la llevan a la iglesia al conocimiento, sino que la llevan a una iglesia donde le llevan un mensaje, hermanos queridos, lisonjero, de lo que la gente quiere escuchar. Entonces ya la gente, hermanos queridos, no es confrontada por el Espíritu Santo porque no está la palabra y no está el Espíritu Santo y no hay conversión y no se vuelven a Dios y no se arrepienten y no obedecen y viven una vida en peligro porque siguen estando en una posición de condenación y ya no vienen a vida eterna, hermanos queridos, hermano amado, y la persona vive viviendo una vida de satisfacción y deseo y manifestación de la carne. Pero ese no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es transmitirle como buen ministro el mensaje de la palabra de Dios. Nuestro objetivo es transmitirle el conocimiento de la palabra de Dios. Nuestro objetivo, nuestro propósito es que se levanten obreros llenos del poder de Dios. Porque yo, hermanos queridos, sé que tiene muchos años el pastor, hermanos queridos, pero cuando llegue el momento, hermanos queridos, el mayor gozo va a ser de él. Cuando él le pase la posta a hombres, hermanos queridos, fieles, que han sido llamados al ministerio, que aman la verdad, que luchan por la verdad y que siguen llevando el mensaje de Jesucristo, honrándole a Él y teniendo una vida agradable al Dios del cielo. Gloria a Dios, aleluya. Y a su nombre. Santo es Jesús. Mi alma te alaba, Jesús. Gloria a Dios. ¿Va entendiendo, hermano? Esta característica tenía este varón. Y la última, dice, fiel a la palabra de Dios era Pablo. Pablo no se casaba con nadie. No, porque, ¿cómo? Tantos años de amistad, pero fíjate. O el amiguismo, o la escala social. Todas esas cosas entró en el lugar donde uno se congrega. O la política, donde manipulan todo. No, pero pastor, ¿qué le parece si levantamos este? Porque veo que este diezma bien y que sí, tiene una flota de camiones. No, pero mirá que no tiene, no importa si tiene o no tiene conocimiento. No importa si cumple la función o no cumple la función. Vemos cómo lo reparamos. Pero eso entró, hermanos queridos, en el lugar de muchas congregaciones. Pero Pablo era fiel a la palabra de Dios. Aleluya. Dice que estaban en la iglesia de Antioquía, si mal no recuerdo, y estaba con Pedro, y Pedro, que era una iglesia de gentiles, y Pedro estaba comiendo con los gentiles, pero dice que Santiago envió a su séquito, hermanos queridos, y cuando vino lo de Santiago, que eran de la ley, hermanos queridos, dice que Pedro hipócritamente se apartó. ¿Y sabe qué hizo Pablo? No le voy a decir nada porque es mi amigo. No le voy a decir nada porque después veo cómo lo arreglo esto. No. Pablo lo confrontó porque se estaban saliendo de la verdad.
Y un buen ministro de Dios ama la verdad, lucha por la verdad, enfrenta por la verdad, hermanos queridos. Y cuando nosotros anunciamos, predicamos y pregonamos la verdad, ¿sabe quién nos respalda? No nos respalda ninguna institución que se tuerce por ahí, hermanos queridos, sino que nos respalda el Dios del cielo. Y cuando te respalda el Dios del cielo, no hay nadie que te pueda refutar, porque no es tu palabra, no es mi mensaje, sino que es la palabra de Dios y el Espíritu Santo obrando. Pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesto necesidad. Y ay de mí si no anuncio el Evangelio de Cristo, decía Pablo. Porque Pablo fue llamado, porque fue convertido, porque se volvió a Dios, porque conoció a Dios, porque cumplía su ministerio, porque amaba la palabra, porque él sabía lo que tenía que hacer de parte de Dios, de llevar el mensaje de la palabra de Dios. Pero Pablo decía algo bien claro: no tengo de qué gloriarme. La gloria es del Dios del cielo. Solamente soy un instrumento, solamente soy un mensajero. Y usted muchas veces se enoja con el pastor, se enoja con los ministros, porque traen palabra de Dios. No sea desagradecido, sea agradecido a Dios, porque usted va a caer en los lazos del diablo y va a ir a algunos lugares donde no se habla la verdad. ¿Y sabe cuál va a ser su fin? La condenación eterna. Pero acá estamos en la gloria, que se habla la verdad, que se anuncia la verdad, que no se quiere agradar a nadie. Pablo pudo decir: si yo fuere siervo de Cristo, no agradaré a los hombres. ¿Sabe lo que estaba diciendo Pablo a la iglesia de Gálatas? Que se habían entremetido, hermanos queridos, los judaizantes, hermanos queridos, que querían traer toda su ceremonia, hermanos queridos, para que sean salvos, que se habían vuelto de la gracia, hermanos queridos, que se habían vuelto del verdadero evangelio, hermanos queridos. Yo no les voy a predicar lo que ustedes quieren oír, sino que les voy a hablar palabra del Dios del cielo y del Dios de la gloria. Qué lindo, hermano, qué lindo poder manifestar estas características que tenía este hombre, Pablo, hermano querido, que era un verdadero convertido. Ahora no tenemos excusa. Ahora sabemos que nuestra conversión tiene que ser legítima. Ahora sabemos que nuestra conversión tiene que ser auténtica. Ahora sabemos que un verdadero convertido en Cristo Jesús tiene que tener características de un verdadero convertido en Cristo Jesús. Póngase de pie en esta mañana. No sé si has escuchado la voz de Dios, pero yo fui confrontado en esta mañana. Y si has escuchado la voz de Dios, y si en realidad no te has vuelto a Dios, y si en realidad vives una vida hipócrita y desagradable, y una vida de apariencia, y si en realidad no es una conversión legítima, auténtica, verdadera, y no manifiesta las características de un verdadero convertido, yo te invito a que tú pases aquí adelante, que los hombres de Dios van a estar orando. Porque de Dios nadie se puede esconder. Porque de Dios nadie se puede escapar. Y yo sé que en esta mañana Dios habló a nuestra vida. Porque Dios cuando nos habla es porque Él nos ama y porque es el mayor interesado para que nosotros podamos obedecer a la palabra de Dios, que es beneficio, que es provecho. Así que yo te invito, pasa joven, jovencita, muchacho, no te quedes ahí en el banco, no resistas a la palabra, porque Dios es un Dios de amor que te ama para corregirnos, para encaminarnos, para dirigirnos y para que hagamos y obedezcamos y hagamos su santa y su perfecta voluntad. Padre,